Bendiciones, amados hermanos. Habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Es para mí un honor y una bendición estar otra vez con ustedes. Vamos a poner delante del Señor este estudio. Padre, en el nombre precioso de ti, Hijo Jesucristo, entregamos delante de ti este estudio, Padre. Danos la sabiduría en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo de Dios en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, vamos a continuar con la pura verdad acerca de la Navidad, parte 2. Hemos venido hablando, amados, sobre la costumbre de los pastores, ¿verdad? Del tiempo del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Para comprobar cronológicamente que Cristo no nació un 25 de diciembre, como la tradición nos ha querido enseñar durante siglos. Es muy importante, amados, que usted siempre se informe sobre las costumbres culturales o las fiestas culturales que muchas veces el mundo les quiere llamar así entre comillas a ciertas fiestas paganas, ¿verdad? Que vienen con un trasfondo bastante incierto. No podemos aceptar algo que no está comprobado con la Biblia. Usted y yo no podemos aceptar algo que no tenga una base bíblica e histórica. Por eso la Biblia es uno de los libros más importantes de toda la historia humana, porque la Biblia contiene prosa, contiene historia, contiene lo que es base arqueológica y un montón de base que es irrefutable, ¿verdad?, en la sociedad. Aún es que la Biblia es el libro más leído a nivel mundial, amados, también es el libro más rechazado por mucha gente. Entonces, es muy importante, amados, que usted, siempre que va a venir una actividad, una festividad, se informe por qué se celebra, cuál es su trasfondo cultural, social o político, ¿verdad? Que también es muy importante entender eso. Amados, para la gloria y honra del Señor, vamos a continuar. Vean qué importante es esto. El pastoreo nocturno de los rebaños en los campos es un hecho cronológico. Vean qué importante es hecho. Voy a repetir. El pastoreo nocturno de los rebaños en los campos es un hecho cronológico, amados. Me disculpa, que aquí está lloviendo, entonces, ahora que estaba subiendo el micrófono y esto, me mojé un poco. Amados, vamos a continuar. Cualquier enciclopedia u otra autoridad nos puede confirmar el hecho de que Cristo no nació, oiga, un 25 de diciembre. Él no nació en esta fecha de diciembre. Fue establecida por la Iglesia romana, pero no fue algo bíblico. Usted no va a encontrar en ninguna parte de la Biblia el natalicio de Cristo. La muerte de Cristo Jesús sí, pero el natalicio no, amados. Ahora, vean qué interesante es esto. Ahora, acuérdense de algo muy claro que ustedes ya tenemos que entender en la Biblia. Las fechas bíblicas son fechas, llamémoslo así, tentativas o a cercanías, porque no son fechas exactas. En ciertos tiempos no existía el orden cronológico como hoy, ¿verdad? Los años 2020, 2023 y así. En los tiempos de Cristo o más atrás de Cristo no existía eso. Entonces las fechas bíblicas son fechas, cálculos, ¿verdad?, que han hecho los estudiosos, pero realmente no son fechas exactas. Es algo que usted tiene que aprender. Ok, la enciclopedia, oiga, católica, lo dice claramente. La fecha exacta del nacimiento de Jesucristo es totalmente desconocida. Vea que usted que no lo está diciendo ni siquiera un artículo, lo está diciendo en la misma enciclopedia católica. Wow, qué interesante. ¿Qué pasa? Que, como dice la Biblia, Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, amados. La gente no lee, la gente nada más escucha, pero no comprueba lo que están escuchando. Y vea qué importante, la misma enciclopedia católica dice, no hay una fecha exacta del natalicio de Cristo. Esto lo reconocen todas las autoridades. Oiga, no es algo desconocido, amados, es algo que todo el mundo sabe. Es algo que está, como dicen, a gritos. No hay fecha exacta del natalicio de Cristo ni en la Biblia ni históricamente. Entonces, la falta de espacio en este tema que estamos tratando, amados, no podemos ampliar eso, pero le invito a que busque la historia, enciclopedias, y busque
investigue. No me haga caso a mí si quiere, diga, no le hago caso a Marlon, está loco. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Negar algo que durante siglos ha sido festejado. Amados, pero si usted va a la parte histórica, ya no a la parte bíblica, ahí usted se va a dar cuenta de que no hay ninguna información exacta del natalicio de Cristo en ninguna parte. Es más, arqueológicamente ha aparecido un montón de cosas, pero no hay ninguna piedra o algo que diga Cristo nació el 25 de diciembre a las 3 de la tarde, como usted y yo tenemos en el acta de nacimiento, amados. Entonces, eso no va a aparecer. Entonces, vean qué interesante. Entonces, ¿por qué festejar algo que no está comprobado por la historia? Entonces, como le digo, es interesante. Ayer hablaba con alguien al privado, ¿verdad? Y me decía, Marlon, yo vi la primera parte de su estudio y qué interesante eso que usted estaba hablando con respecto al origen de la natividad. Y él me decía, ¿y por qué siempre se celebra? Le digo, algo curioso y sonará grosero, amados, me disculpo, pero solo hay veces, hay familias que se reúnen o cuando hay un fallecido en la familia o supuestamente el 24 de diciembre, que son las dos fechas más importantes para muchas personas. Hay un morido, como decimos en Costa Rica, amados, y todo el mundo se reúne para el velo, ¿verdad? La vela del morillo, dijo el chavo. Amados, resulta ser que el 24 de diciembre también. Ahora, gracias a la tecnología, la gente se ha acercado, pero también la gente se ha alejado. Entonces yo le decía esto a esta persona, vea qué curioso que es esto, las incongruencias de la vida, ¿verdad? Lo mismo pasa con esto, amados. Entonces, las escrituras indican que este acontecimiento sucedió a principios de otoño, oiga, principios de otoño, ¿verdad? Vaya escuchando, amados, posiblemente en el mes de septiembre, alrededor, oiga, vea qué interesante, se celebra posiblemente, es una posibilidad, por eso dije lo de las fechas inexactas de la Biblia. Posibilidad septiembre, pero no hay exacto, no hay un consenso, ¿verdad? Alrededor de 6 meses después de la Pascua, ¿ok? Si Dios hubiera querido que guardáramos y celebramos el cumpleaños de Jesucristo, ¿no cree usted que Él lo habría dejado escrito? ¿No cree usted que Él habría dejado consenso a través de los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, que le hubieran puesto a Pablo, a Timoteo, a lo que es Juan, a lo que es Lucas y a todos ellos? Mira, Jesús nació tal fecha. A Mateo, que Mateo escribe para los judíos, y Mateo le hubiera dicho, bueno, señores judíos, Jesús nació el 25 de diciembre a tal hora, celebren la fecha del natalicio de Cristo. Claro que lo hubiera hecho, porque hay algo que hay que acordarse con respecto a las costumbres judías, amados. Ellos, lo más importante, ¿se acuerda que lo vimos en la primera parte? Para ellos el nacimiento de una persona importante es algo trascendental, principalmente para los emperadores. Ahora, si Jesucristo era y es, para la gloria de nuestro Señor, el pilar del cristianismo, ¿no cree usted que ellos se hubieran dicho, vamos a ir a preguntarle a María y a José en qué fecha más o menos nació Jesús para celebrarle a él, al gran maestro? Claro que lo hubieran hecho, pero no lo hicieron porque no fueron guiados por el Espíritu Santo. Entonces, vean qué interesante es esto. Ahí vamos analizando, amados, este estudio de la natividad y vamos analizando. Como le digo, al final usted toma su propia decisión. Yo al final le voy a dar mi punto de vista. Yo respeto, a mí me encanta la Navidad, no es que esté en contra de ella, a mí me fascina la Navidad, los arbolitos, el ambiente. Lástima que se ha tergiversado tanto la Navidad ahora por comercial, pero a mí me gusta mucho ver las casas adornadas, los arbolitos, más los arbolitos naturales, no me gustan los plásticos, los naturales que huelen a ciprés, amados, pero no hay que quitarle el valor a una cosa con la otra, amados. Entonces vean qué interesante. ¿Cómo se introdujo en la iglesia esta festividad? ¿Cómo pudo esta fiesta pagana introducirse en el mundo cristiano occidental? Ok, la enciclopedia de la religiosa, de la nueva enciclopedia de conocimiento religioso de Schaff-Herzog, que es una enciclopedia como alemana, no puedo pronunciar bien el nombre que está aquí en el folleto, amado, me disculpo, lo explica claramente en su artículo sobre la Navidad. Escuche lo que dice este párrafo. No puede determinarse, oiga lo que dice este párrafo, con precisión hasta qué punto la fecha de esta festividad dependió de la pagana Brumalia 25 de diciembre, que seguía a la Saturnalia
el 17 al 24 de diciembre. Son festividades que se celebran al dios Sol o al dios pagano del Sol. La fecha es entre el 17 y 24 de diciembre. Por eso se escogió en los siglos IV, ¿verdad? En los siglos III, siglo VIII, siglo V, se escogió entre el 17 y el 24 como natalicio de Cristo, y se escogió el 24 de diciembre porque se hizo un consenso y todos dijeron 24 de diciembre. Pero realmente en esas fechas, entre el 17 y 24 de diciembre, se celebra lo que es al dios Sol. Vea qué importante es esto, amados. Entonces, amados, vemos que la fecha del 25 de diciembre fue puesta por el ser humano. Las festividades paganas de, Saturnalia y Brumalia estaban demasiado arraigadas en las costumbres populares para ser suprimidas por la influencia cristiana. Ellos, con tal de congraciarse, ¿verdad?, la iglesia romana con el pueblo, mejor dejaron esas festividades. ¿Por qué? Porque ya era tan arriesgado, ya era parte de la cultura en ese tiempo. Entonces dijeron, no podemos quitar alguna festividad que todo el mundo ama, que todo el mundo quiere. Entonces la implementaron con más fuerza y le dieron, para terminarla de hacer, autoridad canónica. Usted y yo sabemos qué significa una autoridad canónica, que significa que algo es ya un mandato supuestamente divino, de algo que realmente no hay base bíblica, pero eso es lo que lo hicieron. ¿Por qué? Porque pasó como dice el dicho, ¿verdad? Todos seguimos a la multitud, si la multitud se va para el barranco, yo me voy detrás. Eso fue lo que sucedió con el siglo VIII y siglo V de la iglesia romana. Entonces, con tal de congraciarse con el pueblo, dijeron, sí, no, dejémoslo así, dejemos esa fiesta, la ponemos como una autoridad canónica y nadie puede decir nada. Es un edicto, es una doctrina, una norma. Entonces quedó así por los siglos de los siglos. Entonces, la festividad pagana con su alboroto y jolgorio, la festividad pagana por su alboroto y jolgorio, o sea, ellos veían que a la gente les gustaba repartirse regalos, confites, abrazos y todo el asunto. Entonces dijeron, ¿cómo vamos a quitar esto? Si a la gente le gusta, eso sería la revuelta en contra de la iglesia. Entonces prefirieron hacerle caso a la multitud que hacer caso y a la tradición que hacerle caso a Dios. Perdónenme, pero es la verdad. No lo digo yo, lo dice la historia. No lo está inventando Marlon, amados. Lo dice la historia. Usted lo puede corroborar en la historia. Entonces, vean qué interesante. Entonces, tanto que los cristianos vieron con agrado, los cristianos vieron con agrado una excusa para continuar celebrándola sin mayores cambios en el espíritu y la forma de su observancia. Predicadores cristianos de Occidente y del Oriente cercano protestaron. Claro que sí. ¿Por qué protestaron? Porque no es una actividad bíblica, no está comprobado con la Biblia. Entonces, hubo un problema. Si usted estudia historia eclesiástica, usted se da cuenta que en este tiempo hubo un problema entre los cristianos y la iglesia romana. ¿Por qué? Porque ellos querían implementar algo al mundo secular que no era bíblico. Y los cristianos, que lamentablemente en ese tiempo eran muy legalistas y muy apegados a sus tradiciones cristianas, también hay que decirlo, al César lo que es del César, ellos dijeron, no, ¿cómo ustedes van a implementar y engañar al pueblo y celebrar algo que no es bíblico, que no está fundamentado en la ley de Dios, que Dios no lo dejó escrito, porque Él no quiso, por la razón que le acabo de dar hace unos segundos, amado? Entonces, ahí empezaron los roces en el siglo V, el siglo VIII, los famosos roces que siempre hemos venido, y vinieron las famosas guerras, amados, de lo que es los templarios, aparecieron las guerras de los 30 días, aparecieron otro tipo de guerras, apareció la famosa Santa Inquisición, ¿verdad? Siglos después, amados, que todo esto fue por causa religiosa, supuestamente por amor a la fe. Entonces, vea qué vacilón, que es aprender un poquito de historia. Pero yo siempre le he dicho, historia, no tanto bíblica, historia y el trasfondo de las cosas. Predicadores cristianos de Occidente y del Oriente, está rectificando lo que estoy hablando, amados, y lo que estamos conversando. Protestaron contra la frivolidad indecorosa con que se celebraba el nacimiento de Cristo, mientras los cristianos de Mesopotamia, cuando dice Mesopotamia, están hablando de los romanos, acusaban a sus hermanos occidentales de idolatría y de culto al dios Sol, porque realmente
eso es lo que se está celebrando, no el nacimiento de Cristo, se está dando el culto al Dios Sol, se está celebrando al Dios Sol. Ahora, analice algo, amados, como lo dije en la primera parte, ¿por qué iglesias X todas se están mirando a la salida del sol? Hágase solo esa pregunta. Y si usted estudia los mayas, los incas, los aborígenes y otro montón de indígenas y todo, adoran al dios sol. Tanto así que los incas hicieron un sol, una representación de un sol que es grandísimo, ¿verdad? Que pesa no sé cuántas toneladas, amados, adorando al dios sol. Entonces, por eso los cristianos de ese siglo V y VIII decían, un momento, ustedes están adorando al dios sol. La palabra dice que hay que orar al creador y no a lo creado. Entonces, ellos con tal de seguir a la multitud, lo dejaron así. Entonces, empezaron los roces entre la iglesia cristiana y la iglesia católica, o romana, para ser exacto. Con el amor que le tengo a mis amados católicos, la historia es así. No estoy inventando, búsquelo, y estúdielo, y usted va a ver y me va a dar la razón. Ahí se va a dar cuenta que yo tengo razón. Por aceptar como cristiana, oiga, esta festividad pagana. Ese fue el problema, aceptaron una actividad pagana como si fuera cristiana. Como les dije anteriormente, la hicieron canónica, hicieron un decreto canónico de algo que no es bíblico, de algo que va en contra de la palabra de Dios. Por eso Pablo dicen en capítulo 1 y capítulo 2 de Romanos, adoraron las cosas creadas antes que el Creador. Y eso es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Eso no es solamente en esos siglos, en estos días está pasando. Recuérdese que el mundo romano había sido pagano. Ok, aquí hay que analizar algo, amados. Voy a ir despacio en estos estudios porque, como les digo, que quiero que este proyecto, al final, usted saque su propia conclusión. Roma era un pueblo que venía de los tiempos de los babilónicos, de toda esta gente, de los cananeos, todos estos vinieron, todos los imperios. Ahora, Roma, si usted estudia el imperio romano, ellos no eran cristianos, ellos sí eran 100% politeístas. ¿Qué significa politeísmo? La palabra politeísmo quiere decir que creen en varios dioses. Ellos no eran monoteístas, que es la creencia de un solo Dios, eran politeístas. Ok, entonces, no eran cristianos y no habían escuchado el evangelio hasta, vean que este punto tan interesante que vamos a seguir hablando. Antes del siglo IV, los cristianos eran muy pocos en esos tiempos, aunque su número iba en aumento, y eran perseguidos por el gobierno y los paganos, los romanos. Pero con el advenimiento del emperador Constantino en el 333, aquí hay un problema histórico bastante interesante. El famoso Constantino, en el 333, si usted lee historia eclesiástica, amados, se da cuenta que todavía no se sabe si era cristiano o era católico. Se cree, y la misma iglesia católica enseña, amados, porque para la gloria del Señor, yo doy un seminario de sectas y religiones y toco la iglesia católica y hablo sobre esto. Constantino se cree, y según tienen los escritos, ¿verdad?, de la iglesia católica, Constantino fue el primer católico y fue el que creó la iglesia católica, ¿verdad? Entonces, vea qué interesante. Quien en el siglo IV, oiga, se declaró cristiano. Ahí está el problema de estudiar bien historia eclesiástica. ¿Por qué? Porque él hizo un edicto a favor de los cristianos. Pero, si usted estudia bien historia eclesiástica, se da cuenta que él lo hizo para favorecerse, tanto él como al pueblo. Porque, como le dije, estaban esos pleitos, ¿verdad? Que si me pongo a explicar, duro mucho en los videos porque tendría que meterme en historia eclesiástica. Pero así por encima, Constantino, cuando llegó a gobernar, él dijo, algo tengo que hacer para que estos dos hermanos dejen de pelearse, se devuelvan los peluches, como decimos por aquí, ¿verdad?, en Costa Rica. Entonces Constantino dijo, voy a hacer algo, voy a hacer un edicto honrando al Dios de los cristianos, pero a la vez empezó a crear el catolicismo para favorecer tanto a uno como al otro. Entonces muchos creen que Constantino era católico, otros creen que Constantino era cristiano porque él aceptó al Dios cristiano. Entonces, vea qué vacilón lo que la historia nos enseña. Y hasta el día de hoy no se sabe. Amados, no se sabe si Constantino era cristiano o era católico. No se sabe. Pero a mi parecer, a lo que yo he estudiado, historia eclesiástica, para mí él lo que hizo fue como Salomón. Fue muy inteligente y muy sabio. Ok, voy a ser neutros. Ayudo a uno y ayudo al otro. Y quedo infeliz y hago que los dos se devuelvan los peluches y queden felices y todos en paz. Y eso fue lo que hizo Constantino en el siglo IV.
Entonces, vea qué interesante, así en forma resumida, pues no tendría que explicar historia eclesiástica. Entonces, al mundo romano cristiano, dice, Constantino, quien en el siglo IV se declaró cristiano y elevó al cristianismo a un nivel de igualdad con el paganismo, ¿ve? A un nivel de igualdad. Los dos hermanillos estaban peleados ¿verdad? Y dijo Constantino, un momento, usted es para aquí y usted es para aquí. Ahora, voy a hacer algo para que ustedes dos se devuelvan los peluches y se amen. Hizo un tratado, ¿verdad? En el 333, apoyando al Dios cristiano, pero también apoyando al Dios católico o la tradición católica. Y quedó, y las dos partes quedaron felices, se dieron abracitos, besitos y se devolvieron los peluches y se fueron todos felices para la casa. Que eso fue lo que hizo Constantino, ¿verdad? El mundo romano, oiga, comenzó a aceptar a este cristianismo popular. Oiga, ve, se devolvieron los peluches, como dicen por aquí, y el mundo romano empezó a aceptar al cristianismo en cierta manera. Obviamente, siglos después empezaron las guerras, empezaron la Santa Adquisición, existieron los templarios y todo esto. Pero ya esto es otra historia. Y los nuevos adeptos asumaron centenares de millares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como se devolvieron los peluches, entonces se volvieron en amor y de ahí ya no había rivalidades. Aceptaron el contrato de Constantino. Tengamos en cuenta que esta gente había sido educada en las costumbres paganas, siendo la principal aquella fiesta idólatra del 25 de diciembre. Gloria a Dios. Amados, voy por aquí. Si Dios lo permite, en la parte 3, mañana, si Dios lo permite, grabo la parte 3 para continuar con este estudio de la Natividad. Le invito a que se suscriba a este canal, active la campanita. Si es posible, comparta con otras personas este estudio. Ya estamos profundizando. Ya vamos a llegar a la mejor parte de este estudio, amados, de si la pura verdad de la Natividad. Entonces, aquí hasta el momento lo que hemos visto, amados, hemos visto que realmente es una fiesta pagana y que Jesucristo no nació cronológicamente ni históricamente, no nació. Hasta la misma enciclopedia de los romanos acepta de que no hay una fecha cronológica del nacimiento de Jesucristo. Entonces hay que tener esto muy en claro, amados, y muy importante. No es el mes del nacimiento de Cristo. De una vez métase eso en la cabeza. No, es una costumbre pagana. Es aceptada por el mundo social gracias a Constantino en el 333, pero bíblicamente, históricamente, no es aceptada. No hay fundamento, ni tampoco es base bíblica. Que el Señor me lo bendiga muy grandemente. Hable Pastor Marlon Castillo para servirle. Un abrazo desde la distancia.